Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues damos inicio a nuestro primer webinar de Circa Logística. El tema de hoy es certificación de origen del TEMEC. Hablamos un poquito de nuestro expositor, el cual cuenta con una amplia experiencia en el ámbito de comercio exterior y aduanas, en las que destacan la licenciada Verónica Sosa Becerra, es licenciada en aduanas de la Universidad de Colima. Obtuvo el título en el año 2007 y en el 2014 se tituló en la maestría con especialidad en Derecho Fiscal y Corporativo. Por la Universidad Vizcaya de las Américas, también cuenta con el diplomado del IPADE en un programa de formación directiva para agentes aduanales, además de formar parte del Centro Nacional para la Competitividad del Comercio Exterior, teniendo a cargo la Comisión del Recinto Fiscal Estratégico. La maestra Verónica Sosa tiene experiencia y formación en el ámbito aduanero y de comercio exterior como consultor, auditor, docente e investigación en temas inherentes al comercio exterior y aduanas. Entre su experiencia profesional destacan la intervención en el programa de capacitación SAT Aduana México en la primera capacitación para oficiales en comercio exterior. Desarrolla sistemas de gestión de calidad y seguridad para agencias aduanales, importadores, exportadores y empresas de servicios logísticos en los estándares y normas como operador económico autorizado. Además de una amplia experiencia en recinto fiscalizado estratégico, cuenta con la certificación por parte del Consejo Nacional de Normalización, Certificación de Competencias Laborales, estándar de competencia. Imparte cursos de formación de capital humano de manera grupal y representa a agentes aduanales en actos y formalidades del despacho aduanero. Es evaluador de competencias laborales en el ámbito aduanero empresarial, además de contar registro de instructor. Actualmente es directora general de la empresa Blindaje en Comercio Exterior. Pero, muchas gracias. La relación entre México, Estados Unidos y Canadá no es nueva. Desde 1994, con la entrada en vigor del TELECAN, se abrieron las puertas para el libre comercio entre los países, beneficiando así la economía de las tres naciones. Durante el 2016, entraron estos países en renegociaciones, lo que logró así la próxima entrada en vigor del TEMEC, que impulsará la recuperación económica de nuestro país y de la región de América del Norte, posterior a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Asimismo, brindará certeza legal en beneficio del desarrollo de nuestras poblaciones. Estamos a 4 días de entrar a este TEMEC, el 1 de julio del 2020. Nuestro webinar tendrá 50 minutos para nuestro expositor y 10 minutos para preguntas y respuestas. Nuestras moderadoras serán Mariela González León y Anel Espinosa Morales, que se encuentran ahí listas para responder sus preguntas en conjunto con nuestra expositora. Muchas gracias y espero que lo disfruten. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Les agradezco mucho la invitación a este webinar en el cual platicaremos de la certificación de origen. Como bien comenta la maestra Alejandra Caldera, está por entrar en vigor en muy pocos días, para ser exactas el día 1 de julio. Y bueno, aun y cuando ya va a entrar en vigor, es muy importante que tengamos de manera anticipada la certificación de origen o aquel documento que nos permitirá llevar a cabo la importación de mercancías aplicándole preferencia arancelaria. ¿Cómo lo realizábamos hasta este momento con el certificado de origen o el NAFTA que conocemos algunos, o el TLCAN, ¿no?, que declaramos en el pedimento? Cabe señalar que diversas disposiciones están pendientes por publicarse en el Diario Oficial, por lo que esperamos que a partir del lunes exista un bombardeo de publicaciones en materia de comercio exterior. Para empezar, tenemos pendientes las reglas de comercio exterior que debieron de haberse publicado el día 24 de junio, es decir, las 2019 ya perdieron vigencia. Tenemos pendiente la publicación 2020, en los cuales tendrán que actualizar los identificadores que se declaran. Ahora,
No sabemos, por ejemplo, con el identificador TL si seguirá siendo el acrónimo de los países que utilizábamos o cambiará por ahora la certificación de origen. Es importante que conozcamos el tema para saber cómo tendremos que aplicar esa preferencia arancelaria a partir del día 1 de julio. Los temas que analizaremos en esta breve plática son 14, todos ellos son del capítulo 5 del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que habla específicamente de todo el procedimiento para la aplicación de la preferencia arancelaria, de la certificación de origen. Me brinco todo el temario, el material se los estarán haciendo llegar para entrar en materia. El capítulo 5 establece el procedimiento para aplicar el origen de las mercancías y obtener una preferencia arancelaria, es decir, el pagar menos impuestos al momento de la importación, además del DTA, Derecho de Trámite Aduanero. Efectivamente, para este TEMEC, como sucedió en el TLCAN, se volvió a negociar que el derecho de trámite aduanero que se pueda pagar en alguna de las partes quede exento. Ahora, esta certificación puede ser también de manera electrónica. ¿Cuál sería la diferencia principal entre el TLCAN y el TEMEC relacionado con la certificación de origen o la preferencia arancelaria? Es que específicamente ya no tenemos un formato preestablecido en el cual pudiéramos utilizarlo para presentar aplicar la preferencia arancelaria. Ahora es en cualquier documento. Puede ser en la factura, en la lista de empaque o cualquier documento, hoja blanca, siempre y cuando se cumplan con algunos requisitos establecidos en el anexo 5A. En estos procedimientos se establecen los esquemas de autocertificación, es decir, no se requiere que acudan con ninguna autoridad con la finalidad de que les emitan o ratifiquen el certificado o la certificación. Ahora será en automático emitido directamente por ustedes. Como les comentaba, ya no hay un formato, es en cualquier documento. Y la certificación de origen podrá ser emitida por el productor, el exportador o el importador. Así es. Los importadores en México podrán aplicar y realizar la certificación de origen en un futuro no muy lejano, que esto será posterior a la entrada en vigor hasta 3 años y 6 meses después, aproximadamente el 1 de octubre del 2021. No, 23, perdón, me fallaron las cuentas. Pero bueno, entonces, en esa fecha pudieran los importadores que nos escuchan hoy emitir su propio certificado o certificación de origen, ¿sale? Siempre y cuando cumpla con los requisitos. Y la vigencia del mismo será de 4 años. Por lo que es muy importante, si hoy ustedes tienen operación con Estados Unidos o Canadá y estamos a menos de una semana que entre en vigor, pueda ser y existe la posibilidad que en la actualidad tengan certificados o NAFTAs o TLCAN vigentes, que pierdan la vigencia al finalizar el año y que lo puedan, digamos, aplicar. Es importante que sepan que el último día de junio ese documento, aun y cuando esté vigente, ya no será válido para aplicar una preferencia arancelaria. Lo único que podremos utilizar es la certificación de origen, para lo cual pues nos quedan escasos días para migrar a esta nueva disposición y el realizar la certificación de origen. Si bien es cierto, como les comentaba, en México los importadores lo van a poder realizar, pero hasta dentro de 3 años y 6 meses. En este momento le tendrían que solicitar al proveedor les emita la certificación de origen y bueno, hemos visto que no todos han estado preparados y pues valdría la pena que les comunicaran qué deben de cumplir, cómo debe de ser.
incluso si tienen previsto que sea en el cuerpo de la factura o en un documento anexo, que probablemente vayamos a caer en lo mismo, solo que ya no será un formato preestablecido, sino el diseño, formato y estructura que cada quien decida. Para la solicitud del trato arancelario preferencial será única y exclusivamente mediante la certificación de origen. Además de contar con todos los documentos y la información que soporte esa certificación, es decir, todos los registros contables, financieros, incluso certificados de origen de aquella mercancía como insumos incorporados al bien final, que deba de declararse en el formato que, bueno, ya no es preestablecido, con los elementos del anexo 5A que veremos más adelante, y puede ser en la propia factura o en cualquier documento. La diferencia, o bueno, en otros certificados es importante declarar la descripción de las mercancías detallada que permita la identificación del bien que se va a importar con aquel producto que efectivamente califique como bien originario de la región y que además cumpla con las reglamentaciones uniformes, que estas fueron publicadas la semana pasada ya en Secretaría de Economía. Sin embargo, solamente se cuentan con los textos en inglés. Para que esto pueda tener vigencia en el país, tendrá que ser publicado en el diario oficial y ya en la versión en idioma español, y también ya están trabajando en el idioma francés, pero bueno, pues a nosotros nos aplicaría en el idioma español. ¿En qué casos no me pueden rechazar la certificación de origen válida? Este acrónimo COV, que significa certificación de origen válida, se encuentra en los textos de reglamentaciones uniformes, es decir, ahora cambiaremos el decir el NAFTA o el Telecan, que algunos le decían, o el certificado por el COV, algo que ya conocemos más o menos como el COVE, pero bueno, hagan de cuenta que el COV hará las veces de una declaración bajo protesta de decir verdad, como lo hacemos hoy con el 318, y que además también nos indicarán cuáles son los requisitos a cumplir. Bueno, en el COV, en el artículo 5.2.4, nos establece en qué casos no nos podrán rechazar esta certificación. Y puede ser en aquellos en los que haya una facturación o venta de un tercer país. Sí vamos a poder seguirlo utilizando. Eso también lo tendrán que actualizar en las reglas generales en comercio exterior. Y podremos comprarle a un tercero mercancía originaria de Estados Unidos o Canadá, a la cual le pudiéramos aplicar preferencia arancelaria. La única condicionante o limitante es que el importador no podrá emitir esa certificación de origen. O sea, no, le puedo comprar a China y la mercancía puede estar en Estados Unidos y ser originaria de Estados Unidos, pero como importador yo no podría emitir la certificación de origen. En cuanto al idioma, en el artículo 5.2.5 nos indica que solamente puede ser en español, inglés o francés, y si alguna de las partes solicitara o requiriera que se le presentara la certificación de origen en el idioma que se va a importar, esto podría realizarse, ¿no? Lo ideal es que todas las importaciones que realicemos al país, a las cuales le apliquemos preferencia arancelaria, la certificación de origen venga en idioma español para facilitar la liberación de la carga. Que bueno, no es que se tenga que transmitir a través de un e-document, esto lo veremos la próxima semana ya que publiquen las reglas generales en comercio exterior, pero cabe señalar que si le llegara a tocar reconocimiento aduanero o rojo, como comúnmente lo conocemos, tendríamos que presentar la certificación de origen, que ya no es en original, incluso puede ser en electrónica, y acompañada de la documentación que compruebe que el producto efectivamente califica para ser originario. ¿Cuáles son las bases para la certificación de origen? Comentábamos ya que lo puede emitir el productor, exportador o importador.
el productor certifica sobre la base de quien tiene la información y documentos que demuestren que el producto es originario. Por ejemplo, si se tratara de mercancía que va a producirse, a lo mejor, si se trata de acero o de algodón, que se va a fabricar un hilo para la fabricación de una prenda de vestir, eso se consideraría como mercancía 100% originaria de la región. O bien puede ser que lo realice el exportador. Cuando no es el productor, certifica sobre la base de quien tiene la información y la documentación que demuestre el origen o la confianza razonable en la que la declaración de origen está escrita por el productor. Cabe señalar que no todo lo que viene de Estados Unidos está considerado como originario. Tendríamos que identificar si cumple con el capítulo 4 de las reglas de origen. Y para cumplir con ese capítulo, tendríamos que identificar en el anexo 4, también 4B, si da un salto o brinco arancelario o si se requiere recurrir a los métodos como valor de contenido regional o el costo neto. Además, esa certificación de origen la puede emitir también el importador, pero recuerden, el importador dentro de 3 años y 6 meses y siempre y cuando él pueda certificar sobre la base que tiene la información y documentación que demuestre el origen. ¿Qué se considera como mercancía originaria? Aquella que es totalmente obtenida o producida enteramente en el territorio de una o más de las partes, o aquella que es producida enteramente en el territorio de una de las partes, pero que utiliza materiales no originarios, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el anexo B, que son las reglas de origen específicas por productos. O bien, las producidas enteramente en el territorio de una de las partes, exclusivamente de materiales originarios, o bien, salvo que sea mercancía comprendida del capítulo 61 al 63 del sistema armonizado, que sean producidas enteramente en el territorio de una de las partes o que califique como un bien originario de la región. Entonces, si nos damos cuenta, no es así de sencillo de que entonces puedo emitirlo y creo que sí es originario porque proviene de Estados Unidos o Canadá. No, tendríamos que tener la información necesaria y suficiente para confirmar que el producto efectivamente califica como un bien originario y pueda emitir una certificación de origen. Ahora, vemos en pantalla, esto es una metodología que lleva a cabo la Administración Central de Auditoría en Comercio Exterior de la documentación que requiere a los contribuyentes cuando tiene sospechas de que se aplicó preferencia arancelaria y que ésta no corresponde al producto, vaya, que se dejaron de pagar los impuestos y que el producto sí venía de Estados Unidos o Canadá, pero que no era originaria como tal, es decir, el desconocimiento total de la aplicación y en ese entonces, o bueno, hoy en día todavía, el certificado de origen. Dependiendo de la regla de origen, lo que le solicitan, si son los bienes sujetos a verificación, las facturas de compra, de venta, comprobantes de pago y conocimientos de embarque, los registros en los controles de inventario y cualquier otra documentación que compruebe que los materiales originarios fueron efectivamente usados para producir esos bienes. O bien, de los materiales utilizados en la producción de los bienes sujetos a verificación, como las facturas y los comprobantes de pago, los requisitos de controles de inventarios, los procesos, además de los certificados de origen, que tengan una representación escrita emitida por los productores de los materiales originales. Y de los productos de los bienes sujetos a verificación, la lista de los materiales, descripción, clasificación arancelaria y país de origen de los materiales, además de la descripción detallada de los procesos de producción, indicando la localización o el país de cada proceso o producción. Entonces, si se dan cuenta,
No nada más basta con decir, aquí está mi certificado y le apliqué preferencia arancelaria. Ahora, el agente aduanal y la autoridad deben de estar mucho más previsores, porque si bien es cierto, es una medida de facilitación, se pueda utilizar para malas prácticas o para malos fines. Por lo tanto, será necesario que al momento de la aplicación de la preferencia arancelaria se cuente con, además de la certificación de origen, el escrito o estudios que compulsen que el producto efectivamente califica como un bien originario de la región. La validez. Esa certificación de origen la podemos aplicar ya sea para un solo embarque o para múltiples embarques. Si se tratara de un solo embarque, pues bueno, en resumen es un solo envío, o puede ser que sea una compra pero que vaya a llegar en parcialidades, que sea un pedimento consolidado, o bien que le apliquemos una regla octava de las complementarias. Si se tratara de múltiples embarques, podemos habilitarlo por un periodo de 12 meses, siempre y cuando se considere que se trata de mercancías idénticas. Y el propio tratado nos define que las mercancías idénticas en todos los aspectos, que sea igualita, en todos los aspectos, las características físicas de calidad y la reputación, independientemente de las diferencias menores de apariencia. Es decir, si yo soy un importador de prendas de vestir y voy a traer desde ropa deportiva, blusas, shorts y demás, tengo o puedo aplicar ese periodo de 12 meses, pero para aquella mercancía que sea idéntica. En un certificado puedo desglosar las fracciones arancelarias que le apliquen, ¿verdad? Y que sea en ese periodo de 12 meses. Pero si llegara a realizar alguna importación y cambia alguna de las características, entonces tendría que utilizarlo por un periodo o de un solo embarque. Esto, digamos, funciona así hoy con el TLCAN. Las obligaciones referentes a las importaciones, cuando se vaya a aplicar la preferencia arancelaria, se debe de tener el expediente íntegro, el sistema electrónico aduanero, además de la certificación de origen válida que se tenga que incorporar al bien. Entonces, como importador, dentro de la documentación que se debe de integrar al expediente electrónico aduanero, se encuentra la manifestación de valor y todos los documentos que la acompañan, que probablemente al momento de aplicar la preferencia arancelaria, dentro de la documentación les puedan llegar a requerir aquellos documentos enlistados en el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera. Además, para la aplicación de la preferencia arancelaria se debe de tener la certificación de origen en el momento del despacho aduanero. ¿Cómo se presenta? De manera electrónica a la autoridad, y se presentará en físico con los documentos que lo acompañan solo cuando la autoridad lo llegue a requerir. Ahora, les comentaba que existe la posibilidad de que la entrega o la certificación se realice con la firma electrónica o con una firma en electrónico, que así nos lo debería de mandar el proveedor en el extranjero. En nuestro país todavía no nos dan a conocer cómo vamos a colocar o plasmar la cadena original de las e-firmas sobre el documento a emitir. Todavía no lo sabemos. Lo más probable es que se vaya a realizar a través de la ventanilla digital, como hoy sucede con otros países. Y si la certificación de origen válida la emite un importador, deberá de tener en ese momento de la importación toda la información que confirme la certificación de origen. Entonces, aquí es muy importante. Si ustedes en un futuro, 3 años y 6 meses, quieren aplicar la preferencia arancelaria con la certificación de origen que ustedes entreguen al agente aduanal, tendrá que, además de requerir o cumplir con los 9 puntos mínimos,
también tendrán que tener la documentación o el estudio de origen que demuestre que esa mercancía efectivamente es originaria de la región. Si se tiene razones para creer que la certificación de origen se basó con información incorrecta y que pueda afectar la exactitud o validez, se puede corregir y obviamente no estarán sujetos a ninguna sanción siempre y cuando se corrija y se presente el pedimento de rectificación espontáneamente y obviamente se paguen las contribuciones que se dejaron de pagar en su momento. Así no tendrán sanción alguna. ¿Tenemos excepciones a la certificación de origen? Sí. El texto del tratado establece en el artículo 5.5 que los pedimentos simplificados, operaciones que se llevan a cabo a través de plataformas de e-commerce o aquellas excepciones definidas por cada país, siempre que no formen parte de una serie de importaciones. En ese sentido, todavía no nos han dado a conocer en México, porque no se han publicado las reglas, cuáles serán las excepciones para México para indicar que no se va a requerir la certificación de origen. Pero cabe señalar que cómo lo aplicaremos, tendremos que tener algún mecanismo para saber cómo aplicaremos esa excepción. A lo mejor sí es una mercancía genérica o de pasajeros que no requiere esa certificación, pero que excede de la franquicia y que necesita un pedimento. ¿Cómo lo pedirán? ¿Será un simple escrito? Y ahora, si se trata de importaciones menores a $1,000 o la cantidad equivalente o cantidad mayor que la parte importadora establezca. Ejemplo, en Estados Unidos se definieron $2,500. En nuestro país todavía no tenemos esa claridad de saber qué monto establecerán. ¿Cuáles serían las obligaciones referentes a las exportaciones? Esto aplica de manera directa al productor o al exportador, que digamos no nos tendría que preocupar. Sin embargo, sí es importante que lo sepamos, porque si somos una empresa filial en el extranjero que está emitiendo nuestros propios certificados de origen, la certificación de origen, tendríamos que notificarle a la parte exportadora, que deberá de proporcionar de manera electrónica la copia para entregarlo a la autoridad que certifique que ese producto efectivamente califica y, mismo caso, debe de ser firmado con una firma electrónica. No se le impondrán sanciones aduaneras, establecen las reglamentaciones uniformes, sanciones civiles y administrativas. Este sí es un tema delicado, porque entonces, ¿cómo van a sancionar? Ya no nada más están pensando en sanciones aduaneras, no nada más, sino ahora se prevén en las reglamentaciones uniformes sanciones civiles y administrativas. ¿Cuáles? No lo sé, hasta que publiquen la resolución. Digo, me preocupa porque si de por sí es una carga administrativa las sanciones que pudiéramos tener en materia aduanera, pues ahora pensar en sanciones civiles y administrativas, que será la administración de dominio. Con este gobierno, pues bueno, de repente sí nos da un poquito de miedo, ¿no? Que pueda llegar a pensar o a interponer. En caso de que se notificara a la autoridad o alguna contraparte que existen motivos para creer que la certificación se basó con información falsa, en las reglamentaciones uniformes se establece que se le deberá de notificar en todo momento a la autoridad aduanera para que resuelva las revisiones de esa mercancía y también notificarlo a todos los usuarios que realizaron las compras de esos productos. Además, deben de integrar y conservar el expediente completo de la emisión de la certificación de origen válida para que en cualquier momento o medio sea enviada de manera electrónica al importador. Es decir, si por ejemplo ustedes van a llevar a cabo una importación, simplemente basta con tener la certificación de origen, pero si les llega a tocar reconocimiento aduanero y lo mandan a investigación o en ese momento les llegan a requerir la documentación que compruebe que el producto es originario, tendrían que entregarlo de manera inmediata. Entonces, una de las obligaciones del exportador es integrar y conservar el expediente para enviarlo al importador en cuanto sea necesario. Yo no me esperaría a que me toque rojo.
yo le pediría al proveedor, ok, ya no hay un formato válido, es un esquema de autocertificación, tú hiciste el documento, entonces te pido por favor que me proporciones toda la documentación que realmente compruebe que el producto sí es originario de la región. Ahora, en los textos de los tratados se permite que existen errores o algunas discrepancias que sean mínimas siempre y cuando no generen duda o responsabilidad relativa a la exactitud de la documentación de información. Que la certificación de origen es ilegible o que la información o documentación es defectuosa, eso puede incurrir a que nos desconozcan la certificación de origen. Sin embargo, esta la podremos presentar a posteriori presentando una nueva certificación de origen válida dentro de los 5 días hábiles siguientes. En las reglamentaciones uniformes se establece que el exportador, productor o importador conforme al anexo 5A de las reglas. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para conservar los registros? Siempre deben de conservar por un plazo no menor a 5 años la documentación relacionada con la importación, los documentos que demuestren la certificación de origen válida y los registros contables y financieros. Eso digo de entrada, ya es lo que debe de tener nuestro expediente electrónico aduanero y que empata también con los plazos de caducidad y prescripción que deben de ser de 5 años en nuestro país. Los exportadores y productores también deberán de conservar en su territorio todos estos registros, es decir, no será válido de ya no cuento con esa información porque la proporcioné al importador. Recordar que la autoridad tiene la facultad o esas facultades de comprobación y que incluso puede llevar a cabo la inspección hacia el extranjero de verificar desde la existencia del proveedor, el domicilio y demás, así como la correcta declaración y determinación del origen de las mercancías. La conservación puede ser de cualquier forma, de manera física o de manera electrónica. Lo anterior, aun y cuando el importador no requiera la certificación de origen válida o se haya exceptuado el cumplimiento de la importación. Entonces, si voy a utilizar un pedimento simplificado, aunque yo no le pida la certificación porque por tratado me permiten exentarlo si es menor de $1,000, de todas formas el proveedor debe de tener ese respaldo documental de que efectivamente calificó como un bien originario de la región. La verificación de origen, cuando detecten que se trata de declaraciones falsas, lo peor que pueda pasar, pues al momento de que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación, tendría que notificar si existe por alguna de las partes algún patrón de conducta, ya sea el importador, exportador o productor, que haya declarado o presentado información falsa o infundada. En ese caso, se desconocería esa certificación de origen y les exigirían el pago de las contribuciones al comercio exterior, además del derecho de trámite aduanero. La determinación de origen en el artículo 5.10 establece si vas a requerir aplicar un trato arancelario preferencial en la operación o después a la entrada en vigor del TEMEC, siempre será con la certificación de origen. Y se podrá negar a aplicar la preferencia arancelaria cuando el bien no califique como un bien originario de la región, cuando no se cuente con información o documentación, cuando el productor o exportador se nieguen a proporcionar la información, cuando el productor o proveedor se nieguen a las visitas de verificación de origen, que hoy la autoridad lo hace de 2 formas. Primero emite una carta de invitación solicitando la autorización o la información que demuestre que el producto es originario y en caso de desvirtuarlo, en eso se queda simplemente en responder o dar respuesta a ese cuestionario. Sin embargo, si algo llegara a existir duda, entonces programan visitas de verificación a origen, que lo pueden hacer a través de los consulados,
y las facultades que tiene AGACE o la Administración General de Auditoría en Comercio Exterior. Si se llegara a negar el proveedor o a contestar el cuestionario o a no recibirlos, en alguna visita, entonces se desconocería esa aplicación de preferencia arancelaria, o cuando no cumplan con conservar aquellos documentos que soportan o el soporte legal de esa certificación de origen válida. Ahora, si esto llegara a suceder, que no sé, después del 1 de julio no me acordé, no lo hice o no me lo mandó el proveedor, entonces, ¿qué sucede? Podemos solicitar la devolución del trato arancelario preferencial después de la importación, siempre y cuando el producto califique como originario de la región, se tenga la certificación de origen válida con fecha anterior a la importación, porque si no, no le podemos aplicar de manera retroactiva, y proporcionar la copia de esa certificación de origen válida. Las partes acordaron en las reglamentaciones uniformes que publicarán de manera anticipada, ambas o las tres partes, las reglas del juego, que son las reglamentaciones uniformes, que como bien les decía, ya fueron liberadas en Estados Unidos, sin embargo, todavía no se publican en el diario oficial, y como resolución anticipada, por así decirlo, tenemos ya solamente la publicación en Secretaría de Economía de los textos de las reglamentaciones uniformes. ¿Qué se acordó en este acuerdo trilateral de la interpretación y aplicación de las disposiciones del TEMEC? Las disposiciones vinculatorias para México, Estados Unidos y Canadá, es decir, las reglas del juego, la explicación de manera detallada para aquellas disposiciones que lo requieran, y los ejemplos de apoyo para los operadores, para todos aquellos que vayan a llevar a cabo la importación o exportación de esas reglamentaciones uniformes. Que bueno, estas están vigentes para todos los tratados y desde el TLCAN o el NAFTA, pero ahora tienen una modernización para efectos del TEMEC. Por ejemplo, los procedimientos de origen, que son las disposiciones de certificación de origen, obligaciones de los importadores, registros contables, las verificaciones de origen y las resoluciones anticipadas. Para la industria automotriz ya tenemos los elementos sustanciales que se consideren vehículos que puedan ser calificados como bienes originarios del territorio TEMEC, que se considera como productos no automotrices, y tenemos un capítulo nuevo de reglas de origen específicamente para los textiles que deben de dar cumplimiento todo textil y prendas de vestir. Esto lo tenemos tanto reglamentaciones uniformes como su propio capítulo de reglas de origen. Ahora, entremos ahora sí a cuáles son los elementos mínimos de información que deberá de tener nuestra certificación de origen válida, o el nuevo acrónimo que se incorporará, el COP. Esto se encuentra en el anexo 5A del capítulo 5 de los textos del Tratado TEMEC. Debemos de declarar la certificación de origen si es emitida por el importador, exportador o productor. Además, indicar quién es el certificador, quién es el exportador o productor y el importador. Describir la fracción arancelaria de las mercancías conforme al sistema armonizado. Recuerden, la descripción debe realizarse conforme se establezca, de tal forma que nos permita la identificación de aquellos productos que sí califican o que son los que vamos a importar. Además del criterio de origen, les decía, en ese apartado declararemos el criterio de origen A cuando el producto es totalmente obtenido o producido enteramente en territorio de alguna de las partes. El B, cuando sean producidos en el territorio con una o más partes que no sean originarias de la región. C, cuando sean producidas enteramente en el territorio. O D, cuando sea mercancía del capítulo 61 al 63 del sistema armonizado, que sean ya sea producidas enteramente en el territorio de alguna de las partes
o con uno o más materiales que no sean originarios de la región. Entonces, salvo que hoy en día su NAFTA o certificado de origen TLCAN sea un criterio A, yo les diría sin mayor problema, puedes transcribir lo que dice tu certificado hacia tu certificación de origen. Pero si el criterio es distinto al A, es decir, no ha sido enteramente nacido o producido en el territorio de alguna de las partes, debes de tener el estudio de origen que te permita solventar que ese producto efectivamente califica como un bien originario de la región. Ahora, les comentaba, es un escrito libre que puede tener la estructura que ustedes quieran, siempre y cuando cumpla con estos 9 puntos, que bueno, se me olvidó mencionar el periodo global y la firma de autorización y fecha. Aquí les presento una representación de un documento elaborado por nosotros para ENSILCA, en el cual pueden tener una guía de cómo llenar o revisar. Esto tiene dos funciones o finalidades. Una de ellas es que el personal de SILCA sepa qué debe de revisar de esta certificación de origen. Y punto número 2, para que los clientes de SILCA, si no saben cómo hacer la certificación de origen, este documento les sirva como guía para solicitarle a su proveedor emita la certificación de origen con estos 9 puntos específicos, ¿sale? Vamos a compartir pantalla, dennos unos segunditos para que se vea mucho mejor este documento elaborado para ustedes. Y si el tiempo nos lo permite, les explicaremos cada uno de los campos. Vamos a necesitar un segundito, por favor. Y el PDF. Ok, aquí vemos en pantalla, ¿cómo me puedo regresar entre uno y otro? Nada más seleccionarlo. Ok, entonces tenemos aquí en pantalla un ejemplo de lo que ustedes pueden utilizar, clientes, importadores, obviamente emitido por sus proveedores, un ejemplo de esta certificación de origen con el TEMEC. Está en idioma español. Y en la hoja inversa vienen las instrucciones para el llenado y les facilitaremos también este es el mismo documento. No, este es el Word, necesitamos el PDF. Ah, aquí. Ok. Y estos son los elementos mínimos de información. Entonces, en el campo 1, este no es, perdón. En el campo 1, declararíamos indicando quién está emitiendo esa certificación de origen, si le emite el productor, el exportador o el importador. Y ahí hay unos campos para que lo puedan seleccionar o tachar o poner una palomita o algo que ustedes decidan. Insisto, esto es una guía para revisión por parte del personal de SILCA y también es una guía para que el importador sepa cómo explicarle a su proveedor que debe de contener la certificación de origen. Después, ¿qué debe de venir en el campo número 2? Los datos del certificador. En el certificador se debe de proporcionar el nombre, cargo, dirección, incluido el país, número telefónico, dirección de correo electrónico de la persona que está emitiendo la certificación de origen. Es decir, que si nosotros no tuviéramos esos datos, o bueno, no se puede llenar por cualquiera, sino por aquella persona o empresa que haya emitido la certificación o que haya hecho la certificación de origen incluso, porque si no fuera así, les pueden desconocer ese certificado y por ende al desconocerlo, les exigirían
el pago del impuesto que se dejó de pagar, ¿ok? Después tenemos en el campo número 3, declarar los datos del exportador. Ahí tendríamos que declarar el nombre, dirección, incluido el país, correo electrónico y número telefónico, de ser distinto al certificador. Si el exportador es igual al certificador, ese campo va a quedar en blanco, es decir, esta información no sería requerida si el productor está llenando la certificación de origen y desconoce la identidad del exportador, que eso también puede suceder. Después tenemos, déjenme, ¿cómo le muevo aquí para bajar? No, déjame. Ok. Después tenemos los datos del productor, estamos en el punto número 4 o campo 4, digo aquí lo hicimos como en un tipo formato, pero recuerden la estructura puede ser la que el cliente y el proveedor decidan, siempre y cuando cumpla con estos 9 puntos. Deberán de declarar el nombre, dirección, datos generales, vaya, de ser distinto al certificador o exportador. Y si hay múltiples productores, se debe de indicar varios y proporcionar un listado de esos productores. Si hay alguna empresa que desea que esta información se mantenga de manera confidencial, deberá de indicar disponible a solicitud de las autoridades importadoras. La dirección del productor será el lugar de producción de las mercancías en el territorio de las partes. En el caso del importador, mismo caso, datos generales y la dirección del importador será en el territorio de la parte a la cual se vaya a realizar la importación de ese producto. Voy ahora hacia el campo número 6, en donde se declara la descripción y clasificación arancelaria. En ese caso, se debe de proporcionar la descripción de las mercancías y la clasificación arancelaria en el sistema armonizado solo a nivel de 6 dígitos. Y la descripción debe de ser lo suficientemente clara para que se pueda relacionar con la mercancía amparada por el certificado de origen. Y si la certificación es para un solo embarque, entonces en el campo del número de la factura se deberá de plasmar el número. En el campo número 7, el criterio, que se especifica conforme al artículo 4.2 de la mercancía originaria, que puede ser A, B, C o D, que explicamos anteriormente. En cuanto al periodo, en el campo número 8, se debe de incluir el periodo si la certificación ampara múltiples embarques de mercancía idéntica para un plazo especificado de hasta 12 meses según se establece en el artículo 5.2 de las solicitudes de trato arancelario preferencial. Hace un par de horas revisé de manera así, un vistazo, le eché a un documento de certificación de origen que me mandaron y veía que le pusieron un periodo de 6 meses. En la certificación de origen válida se prevé solamente por un periodo de hasta 12 meses y ya sea para este periodo siempre y cuando sea para mercancías idénticas, nada más, no podemos hacer un grupo de mercancías y decir que será por un periodo de 12 meses. O sea, sí podemos utilizar varias fracciones, pero si es por periodo debe ser de mercancías idénticas. Y por último, la firma y la autorización es el último campo, el número 9, que importantísimo, no nada más debe de tener la firma y la fecha, debe de decir una leyenda que dice tal cual: certifico que las mercancías descritas en este documento califican como originarias y que la información contenida en este documento es verdadera y exacta. Asumo la responsabilidad de comprobar lo aquí declarado y me comprometo a conservar la documentación necesaria en caso de ser requerido y que forma parte de la documentación necesaria
de soporte de esta certificación. Tal cual, de manera literal, se debe de declarar esa leyenda en el certificado de origen. Y por último, la firma autorizada del certificador y la fecha de la certificación. No sé si tengan alguna duda hasta este momento. Vero, buenas tardes. ¿Sí? Ya tenemos algunas preguntas en el chat. ¿Tú nos indicas en qué momento podemos iniciar la sesión de preguntas y respuestas? Ok. Danos un segundito para habilitar. Ahí ya nos ven. Listo. Listo, podemos iniciar con las preguntas. Las voy leyendo aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, de las que yo pude reunir, pero ¿Sí? preguntan que si aún solicitan el Tax ID en el certificado. No lo piden tal cual, digo, no lo nombran dentro de los requisitos, pero para efectos aduaneros sí valdría la pena que consideren la declaración del mismo. Digamos, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no le alumbre, pero si es un dato que van a requerir para la operación, yo les recomendaría que sí lo declaran. Gracias, Vero. Nos pregunta Carlos Navarro, en caso de los virtuales de consolidados, ¿se puede utilizar el TLCAN solo para el mes de junio? Solo para el mes de junio y cierre de consolidado se va a utilizar el TLCAN. Posterior a esta fecha ya no podrá ser válido, aun y cuando el certificado esté válido y que pierda la vigencia el 31 de diciembre, ya no se va a poder utilizar. Y esto lo comento porque al perder vigencia totalmente el TLCAN o el NAFTA, también invalida los certificados. Ojo, aun y cuando invalide los certificados, no quiere decir que entonces ya voy a tirar a la basura el certificado 2020. No, lo tengo que resguardar por un periodo de 5 años. O sea, ese ya no me va a servir para el cierre de consolidados, pero voy a tener que seguirlo conservando por el periodo de caducidad y prescripción. Gracias, licenciada. Tenemos otra pregunta de aquí del auditorio. ¿Qué pasa con los incisos de los criterios de origen? Los criterios de origen es A, B, C o D. Tendríamos que identificar qué criterio de origen de acuerdo al tipo de mercancía. Recuerdan, les comentaba si es aquella que es originaria de la región, o B, si se manufacturó en algún país del territorio con productos no originarios de la región. Y tendríamos que identificar si el bien califica como un brinco o salto arancelario, o si se tiene que recurrir al valor de contenido regional, costo neto, o el de minimis, que ahora subió del 7 al 10%, que bueno, ese tema, si quisieran, lo pudiéramos analizar en un segundo webinar, porque es todo un tema, las reglas de origen. Gracias. Gracias, licenciada. Si no es el criterio A, ¿qué más se debe? Si no es el criterio A, ¿qué más se debe adicionar? Si no es el criterio A, tendríamos que integrar en nuestro expediente, les dejé denme un segundito. En todos los casos, tenemos que tener el documento que soporte que efectivamente el producto es originario de la región. Si fuera un criterio distinto, todos aquellos documentos como, déjenme ponerlo aquí, el PowerPoint. Ajá. Les puse yo un listado de lo que pide la autoridad para corroborar y compulsar que el bien
si es originario de la región. Me voy a regresar, déjenme lo proyecto. Aquí está. Nada más tengan un poquito de paciencia. Estos no me los sé de memoria porque son... aquí está. Ay, ya me fui, ya me fui. Aquí está, facturas, compra de venta, comprobante de pago, conocimiento de embarque, registros inventarios de los procesos, certificados de origen de los materiales no originarios de la región, por ejemplo. Todo eso lo tenemos que tener. Toda aquella documentación que integre el expediente, que logre demostrar que el producto es originario de la región. Si vamos a incorporar, por ejemplo, un insumo no originario a un producto final, tendríamos que recurrir al valor de contenido regional. Y en el valor del contenido regional, uno de los conceptos y montos que me pide es el costo neto, además del valor de los bienes no originarios y de los originarios. ¿Qué tendría que tener? Pues el listado del proceso productivo, el boom de materiales con los precios y origen, y hacer ese estudio para determinar que el producto efectivamente califica como originario de la región. Muchas gracias. Hay otra pregunta también de Maderas La Laguna. Buenas tardes. Entonces, ¿el COBE lo puede expedir el exportador o el importador? Es decir, ya no lo van a emitir ninguna autoridad. Exacto, es un esquema de autocertificación. Ya no se requiere que sea ratificado por ninguna autoridad, pero no por el hecho de que no sea ratificado quiera decir que lo podamos hacer de manera libre e irresponsable, ¿no? No, tenemos que cumplir con toda la documentación. Es una medida de facilitación, pero no nos exime de la responsabilidad. ¿Quiénes pueden emitir el COB? Productor, exportador o importador, pero el importador dentro de 3 años y 6 meses. Después del 1 de julio. Muchas gracias, perdón, muchas gracias. Hay otra pregunta y nos preguntan si el campo de la firma autorizada del certificador es autógrafa o digital. Puede ser autógrafa, pero también se prevé la digital y tampoco hay una base de ratificación de firmas, es decir, la que se plasme en el documento se entenderá como válida. Muchas gracias. Una última pregunta. Nos preguntan que si seguirá siendo válido los certificados por el periodo de 1 año, es decir, de 1 de enero 2020 a 31 de diciembre 2020. Ese certificado sigue vivo, sin embargo, ya no voy a aplicar preferencia arancelaria con ese certificado a partir del 1 de julio. O sea, no puedo deshacerme de ese certificado porque sigue siendo válido. No, y lo tengo que conservar por 5 años, pero ya no podré aplicarle preferencia arancelaria. Tendría que migrar a la certificación de origen válida, que es un documento totalmente libre, siempre y cuando cumpla con estos 9 campos. Muchas gracias. Cumplimos con nuestros 10 minutos de preguntas y respuestas. Esperamos que este webinar haya sido de su agrado. Creo que también Vero da para muchos webinars más este tema con la entrada en vigor. Les agradecemos su presencia y les estaremos compartiendo toda la información que se expuso el día de hoy. Gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias.